Hermanos, la prédica de hoy tiene por título Cuando Dios pone límites, y luego para especificar un poquito más estos límites puse fe contra magia, y puse magia como para englobar todo lo que vamos a ver a continuación. Pero para introducirnos un poco al tema, quiero que se imaginen, por ejemplo, aquellos que somos inmigrantes en este país, que supongo que seamos la gran mayoría, ¿verdad? El 98% somos inmigrantes en este país. Y hermanos, cuando llegamos aquí o a cualquier otro lugar, la verdad es que tenemos normas que cumplir. Es decir, el propio país nos pone como algunos límites que son de aquí, ¿verdad? Son típicos del país. Como por ejemplo, tú no puedes trabajar sin tener el permiso de residencia y trabajo, ¿verdad? O algunos temporeros no pueden trabajar de otra cosa, a no ser aquello que tienen de lo que pueden ejercer, ¿verdad? O ahora con toda esta historia de reagrupamiento familiar, ¿verdad? Pues tenemos que cobrar una cierta cantidad de dinero para poder tener aquí la familia. Pero estas normas también están en cualquier casa. Es decir, tú no puedes ir a casa de alguien y hacer lo que te da la gana, sino que la casa en sí, ¿verdad? El padre de familia normalmente te va a poner ahí ciertas normas. Esto es muy típico de ver, por ejemplo, en los abuelos de mis padres, ¿verdad? Todos sabemos que ellos eran hombres que ponían muchas reglas en su casa, los padres aquí de algunos, ¿verdad? Incluso algunos de nosotros hemos guardado esto de poner ciertas normas en nuestra casa. Incluso en nuestro trabajo, hermanos, tenemos límites. No se nos permite llegar después de la hora, tampoco se te permite irte antes de la hora, es lo típico, ¿verdad? Justamente este es el texto también en el que el Señor empieza a poner algunos límites a un pueblo que va a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y antes de esto el Señor les está poniendo como algunos límites, algo que ellos no deben pasarse de ahí, que pueden hacer lo que sea menos eso. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Así que el primer punto de hoy, hermanos, en el versículo 9 nuevamente lo vamos a leer, es: no aprendas de las naciones. Leámoslo otra vez para tenerlo fresco. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces, como hemos dicho, Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, estaba camino ahí. Ya sabemos que no es la primera vez que Israel tiene contacto con otras naciones, pero sí que han pasado 40 años en el desierto, divagando, no tenían casa propia, no tenían tierra propia, eran nómadas, vamos a decir así. Entonces, no tenían como ese contacto con una nación como lo iban a tener a día de hoy para asentarse en un lugar en concreto. Ahora, estas naciones, hermanos, como todas las naciones actualmente, ya tenían unas costumbres, tenían unas tradiciones. Es decir, su política, porque sí, hermano, el mundo antiguo también tenía política. No eran tontitos como a veces pensamos muchas veces. Los de antes no es que fueran más burros que nosotros. A veces son mucho más expertos. Simplemente os doy un dato. ¿Sabes que hoy en día no podemos reconstruir una pirámide tal como están construidas en Egipto? Bueno, pues ellos lo hicieron hace miles de años. No entiendo cómo, pero lo hicieron. Así que nos podemos quitar la idea de que los pueblos antiguos son tontitos y nosotros somos los listos. Eso es mentira. Algunos de ellos tenían mucha sabiduría. Entonces ellos ya tenían tradiciones, tenían políticas, tenían unas maneras de hacer, tenían unas creencias, ¿sí? Tenían unas costumbres. Yo qué sé, algunos a lo mejor pues no cenaban o yo qué sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya tenían costumbres. Y sobre todo tenían una cosa: ya tenían una religión propia. Es decir, Israel no iba como para meterles la religión dentro, como si ellos no tuvieran nada. Ellos no eran ateos, ¿sí? Ellos creían en deidades, vamos a decir así, ¿sí? Ellos creían que había algo más. No eran simplemente gente que ignoraba el mundo, vamos a decirlo así, espiritual. Pero lo que el Señor les está diciendo es: no aprendas de ellos. No aprendas de las costumbres de estas naciones, ¿sí? Ahora, lo que el Señor les está diciendo es que no los sigas. No seas conformado por ellos. No estés confiando en ellos como un ciego, ¿sí?
Miren, les invito a que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, hermanos, para que entendamos un poco más de esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice este texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que el Señor pide para Israel es lo mismo que está pidiendo, por ejemplo, para nosotros. No os conforméis al sitio donde vayáis. No os conforméis con las tradiciones que tienen. No os conforméis con sus costumbres. No los sigáis. No confiéis en ellos como ciegos, dando por hecho que ellos tienen la verdad y que van a hacer lo bueno, sino que renovaos vuestra mente por el conocimiento de la palabra, por la renovación del Espíritu. En otras palabras, seguid al Señor, no a las naciones. Seguid de lo que el Señor dice en su palabra, no a las naciones, no a lo que el político que esté ahí en ese momento os pueda estar diciendo. No sigáis a las tradiciones de esas naciones, sino al Señor. Os doy un ejemplo muy práctico nuestro. Hermano, el día 8 de septiembre aquí el país para, ¿verdad? ¿Para por qué? Porque es un festivo nacional, ¿cierto? Pero es un festivo nacional ¿de qué? Es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Se habéis fijado? Es algo religioso. Es algo, sí, hermanos, es algo de un carácter espiritual. Es por el día de Meritxell, la patrona de Andorra, ¿verdad? O la demonia de Andorra. ¿Cierto, hermanos? Como quieran llamarles. Ahora imagínense que nosotros llegamos aquí y decimos, no, mira, el Señor como no habló de Meritxell en su palabra, bueno, es la tradición del país, pues yo también me lo voy a celebrar. ¿Qué mal tiene? ¿Qué mal tiene que yo vaya a la iglesia de Meritxell, al santuario de Meritxell, me ponga ahí, me arrodille, le dé un besito en la nariz de esa estatua que no tengo ni idea si es negra, marrón o blanca, hermanos, no sé cómo tiene los pelos, pero ¿qué mal tiene? No pasa nada. Es decir, es un simple yeso, no me va a hacer nada. Es curioso, para el Señor parece que sí pasa. Para el Señor parece que las prácticas paganas de esas naciones al final no pasa nada. Porque a veces tendemos mucho a pensar de esta manera, como son falsos dioses, como son falsos ídolos, como son demonios a los que adoran, en verdad sus prácticas no sirven para nada. Por lo tanto, si yo dejo de hacer, no influye en lo más mínimo. Hermano, parece ser por este texto que sí influye. Que al Señor no le da tan igual las prácticas de los demás países, de las demás naciones. Y no porque el Señor tenga algún tipo de racismo contra alguna nación en concreto. Es de carácter espiritual. Y esto lo vamos a ver después. Pero me gustaría que leyéramos otro texto más en este punto. En el Salmo 106, hermanos. Versículos 35 y 36. Salmo 106. Versículo 35 y 36. Dice así: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Te has fijado, hermano? O sea, aquí el Salmo ya está dando por hecho que lo que el Señor les estaba prohibiendo en Deuteronomio, Israel hizo caso omiso, es decir, oídos sordos. Me da igual lo que el Señor me diga, al final se han prostituido con estas naciones, se han mezclado, como nos dice el Salmo, al final tomaron igualmente sus prácticas, no pasaba nada, hasta que el Salmo nos dice, y esto fue causa de su ruina. Entonces tengamos un poco más de cuidado cuando decimos que las prácticas paganas en verdad no son nada, porque en verdad, hermano, parece ser que algo son, ¿sí? Parece ser que pueden causarnos una cierta ruina, como lo causó al pueblo de Israel, ¿cierto? Al menos es lo que el texto nos dice. Ahora, hay algo muy curioso en las prohibiciones que el Señor les pone al pueblo de Israel en cuanto está entrando, está a punto de entrar en la tierra prometida. Y entonces llegamos al segundo punto de hoy,
que es Deuteronomio, capítulo 18, en los versículos 10 y 12, hermanos. Y vamos a leerlos nuevamente, y hoy en este punto vamos a ver las prácticas de las naciones. Fíjense, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Miren, para empezar, y vamos a empezar por el final, ¿sí? La causa por la cual estas naciones van a ser desterradas de donde estaban es por las prácticas que estaban haciendo, ¿sí? Es decir, algo sí pasó, algo sí estaba incomodando al Señor no le estaba gustando. Tanto es así que el Señor dijo, es abominación cualquiera que haga estas cosas. Es decir, no solo la práctica en sí, sino que el Señor les está diciendo, el que lo haga es abominación delante de mí. Sí, quédense bien con esto. Ahora, fíjense el carácter de las prohibiciones que tiene. ¿Os habéis dado cuenta que ni una de ellas es de carácter moral? Es decir, el Señor no se está quejando, que obviamente va implícito, pero no se está quejando del estilo de vida que tienen. No se está quejando de sus quehaceres. No se está quejando de la política que tengan, ni de las tradiciones que tengan, ni de la forma en que gestionan el país. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con la manera en cómo cocinan, no tiene que ver con la manera en cómo visten, como decía Juan, ¿verdad? No era que las mujeres llevaban pantalones en esa época y los hombres faldas, nada que ver con eso. El carácter de estas prohibiciones, hermanos, sorprendentemente es espiritual. Todas ellas son de un carácter espiritual. Ahora, me gustaría llamar vuestra atención para algo. Hay veces que nosotros en la Biblia, sobre todo cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos que la Biblia hace una diferencia entre lo espiritual y lo carnal, damos por hecho que lo carnal es simplemente como gente que no conoce al Señor, por lo tanto vive en el mundo, pero nunca le metemos como ese punto, como lo pone el Antiguo Testamento, de espiritual. Siempre lo ponemos de carácter moral, ¿verdad? Siempre cuando leemos, por ejemplo, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, es curioso, pero ahí no hay solo cosas morales. Ahí no solamente dice que son mentirosos, que son, idólatra, sí, tiene que ver con algo espiritual, pero no solamente tiene que ver con ladrones, sí, malhablantes, insultan. ¿Os habéis fijado? No solamente tiene que ver con eso, tampoco solamente tiene que ver con algo sexual, como dice orgías y cosas semejantes a estas, sino que hay ahí algunas cosas que dice aquellos que practican hechicería, aquellos que practican la brujería, aquellos que consultan a los muertos. Entonces parece ser que el hombre que no es creyente, es decir, que no es cristiano, que no es del Señor, que no es espiritual, no es el hombre que no cree en Dios, no es un ateo, es alguien que sí es religioso, sí es espiritual, pero tiene una espiritualidad mal llevada, mal intencionada, mal encaminada. No está apuntando a quien debería estar en verdad. Y esto es el contexto que tenemos aquí en estas naciones, hermano. Sí, son naciones extremadamente espirituales. Hermano, te voy a contar una curiosidad también. ¿Sabes cuando la Biblia habla de un ídolo? Que ellos adoran a ídolos. Tú sabes que para ellos su Dios no estaba en la estatua, ¿verdad? Es decir, su Dios no era la estatua. La estatua que ellos hacían, eso era el ídolo. Y lo que ellos creían y afirmaban es que el Dios que ellos adoraban se metía dentro de esa estatua para así revelarse ante los seres humanos de ese pueblo que los adoraba. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú ves que la estatua de Dagón se cae y se rompe completamente porque el arca del Señor entra en el templo de Dagón, hermano, ellos no han enloquecido. El pueblo de entonces, que tenía a Dagón como Dios, no se ha vuelto loco. Simplemente hicieron otra estatua.
Ellos no creyeron que, entonces quiere decir que Yahvé derrotó a Dagón y entonces ya nos vamos a volver a Yahvé. Para nada. Simplemente se cayó la estatua. Dios abandonó esa estatua, su Dios abandonó esa estatua, se fue, está por ahí divagando y en cuanto hagamos otra, se va a meter ahí. Ese era el pensamiento de estas naciones, hermano. ¿Sí? Eran naciones altamente religiosas, altamente espirituales. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué te hace pensar que el mundo ha cambiado? ¿Qué te hace pensar que el mundo ha dejado de ser espiritual? ¿Qué te hace pensar que las naciones de hoy en día, sí, estoy hablando de Andorra, estoy hablando de Francia, estoy hablando de España, estoy hablando de cualquier nación que puedas conocer, ¿qué te hace pensar que han abandonado la espiritualidad? ¿Qué te lo hace pensar? Bueno, yo te voy a decir, pero permítanme beber un poco de agua porque hace calor, hermanos. Yo pensé que hoy ya empezaba el frío, pero parece ser que no. Hermanos, ¿qué nos hace pensar entonces que estas naciones de hoy en día abandonaron lo espiritual? Bueno, te voy a decir el qué. Nuestro contexto occidental. Le hemos puesto, no es como demasiada razón o que la razón es mala ni nada de eso, pero la verdad es que desde el siglo IV que hemos desespiritualizado la Biblia, es decir, hemos quitado todo lo espiritual. Esto nos viene, y hace unas semanas lo comentaba con una hermana de aquí, por Agustín de Hipona. Fue él que nos dijo, no, lo primero que hay que hacer es interpretar la Biblia literalmente. Es decir, quitándole un poquito lo espiritual y poniendo pues la razón más lógica. Entonces, hay muchas veces, hermano, que nosotros debido a la lógica que queremos buscar, a tanto estar pensando, si mis ojos no lo ven, no puede ser así, porque esto es como demasiado sobrenatural, demasiado espiritual, entonces es porque no puede ser. Entonces hemos creído que las naciones simplemente se han vuelto otra vez, más listas, y ya no creemos en fábulas como los antiguos creían. ¿Os habéis dado cuenta? Ahora creemos, hermanos, que las naciones ya no son espirituales, ya nadie cree, que todo el mundo es ateo y nadie tiene nada que ver con nada espiritual. Pero eso es mentira. Y tanto es mentira, hermanos, que incluso en nuestro día a día, incluso como cristianos, podemos estar haciendo prácticas que sí son paganas, sí importan, sí son espirituales. El Señor te dice, abominación me son todas esas y que no es practica. Te doy un ejemplo. ¿Tú sabes de dónde salió el yoga? ¡Ostras, el yoga! Ahora me va a decir que hacer ejercicio está mal. Bueno, ¿tú sabes de dónde salió el yoga? ¿Sabes cuál fue el fin del yoga, por ejemplo? Tú sabes que las posturas que vemos en el yoga ya estaban como medio dichas, ¿verdad? Por aquellas personas que practicaban esa religión, y esas posturas sirven para adorar deidades que ellos creen. ¿Tú sabías eso? Pero no pasa nada, ¿verdad? Total, es ejercicio físico. ¿Sabes el Pilates? Nace de la misma cosa. Nace exactamente de lo mismo. No, pero eso es un poco locura. Bueno, no sé. Pregúntale a los de Israel si creían que era locura o no lo que el Señor les estaba diciendo. Porque ellos se ve que pensaron así. Es una locura. No es para tanto. Bueno, Salmo 106 te dice, a causa de eso os llegó vuestra ruina. O ahora algo que está muy de moda, la meditación. ¿Sabes cuál es como el énfasis de la meditación? Es dejar tu mente en blanco. Es raro, pero hemos acabado de leer un versículo que dice que vuestra mente esté llena de la palabra de Dios, que seáis renovados por el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia dice deja de pensar, te dice renueva tu mente por el poder de la palabra. Nace de nuevo, te dice, no deja todo en blanco. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta que a veces usamos incluso amuletos? Como quien nunca ha dicho algo y después picar 3 veces en madera porque si no se va a cumplir. No sé si algunos de aquí lo conocen, pero en Portugal es súper típico esto. Es superstición. ¿Por qué lo hacemos? Mira, hay gente que dice que no cree en Dios, pero sigue haciendo estas burradas. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, hay gente que va al yoga y te dice, es que sentí algo.
Ah, caramba, sentiste algo. Pues es lo mismo que yo siento en la iglesia. Yo también voy a la iglesia porque siento, ¿o no? Porque creo, porque no veo al que creo, pero sí lo creo. Tengo certeza de que Dios existe, por eso vengo aquí. Sí, pasa lo mismo ahí. Tampoco ven nada, sienten cosas, hermano. Dime, ¿eso no tiene un carácter espiritual? Mira, hoy en día las medicinas alternativas están muy de moda. Algunos hacen Reiki, no sé si sabes qué es, pero algunos hacen acupuntura. Y aquí alguno me va a decir, bueno, pues que a mí me funciona. Si yo no estoy diciendo que no funcione, solo te estoy haciendo que te preguntes de dónde viene. No dice también que el diablo hace milagros. Si yo no dudo que vaya a funcionar. Entiéndeme, hace unas semanas te he dicho, y si aparece alguien que te ofrece la cura al cáncer, es bueno en sí, pero tú no sabes de dónde viene. No dudo que eso funcione, hermano. Solo te estoy diciendo que la procedencia de ello no es de Dios. No es del Señor. Hay algunos que ahora, no sé si sabías, pero creo que es en las partes así asiáticas y todo esto, tienen mucho la cultura de los chakras. Hermano, los chakras son budismo, hinduismo. Son religiones paganas, hermano. ¿Sabías eso? ¿Sabes que te dicen que tú tienes que activar unas ciertas puertas para que los chakras se te abran, tengas más energía? ¿Tú conocías eso? Hermano, hay gente que cree que las piedras normales tienen poder. Que el polvo de la montaña no es... que si una planta, ya lo he dicho aquí algunas veces, si una planta se marchita o algo es porque también algo va mal. Hermano, todo eso lo vemos en la iglesia también. No estamos exentos como cristianos de eso. Todos nosotros ya hemos caído en algo así. Ahora yo te quiero preguntar, ¿de dónde proviene? ¿Quién te enseñó eso? Porque el Señor dice, abominación me son todas esas cosas. Hermano, el mundo no dejó de ser espiritual. Simplemente ha cambiado la máscara. Simplemente te lo maquillan de otra manera. Mira, es curioso, pero en México, cuando fue nombrada ahora la nueva presidente, ¿sabes qué hizo esa señora? Un ritual ahí medio pagano también. Es que no sé ni la religión, pero son aztecas, ¿sabes? Es ahí alguna cosa rara de ellos. Bueno, pues ¿sabes qué se hace en ese ritual? Invocar espíritus. Sí, hermano. Pero claro, es que está muy de moda y es como muy fácil en el cristianismo decir simplemente, es que son falsos. Y si son falsos, no son verdad. Bueno, hermano, pues parece ser que tan falso no era. Parece ser que tan falso no era. ¿Te das cuenta de esto? Y lo peor, hermano, es que tú esto lo vas a hablar con un montón de gente que ellos van a decir, es que yo soy espiritual, soy sensible al Espíritu. Nunca lo hemos escuchado. Yo veo a través de los ojos del Espíritu Santo y yo siento cosas donde nadie siente, yo veo donde nadie ve. Y tú les hablas de eso y dicen, es conspiración. Es raro, hermanos, pero antes no era conspiración esto. A mí me parece ser que para Dios no lo era. ¿No? Parece ser que la Biblia es bastante más espiritual de lo que hemos creído. Mira, hermano, te voy a hacer una pregunta que también lo hice con una hermana aquí. ¿Por qué interpretamos todos la Biblia conforme a lo que la Reforma Protestante quiso interpretar? No es que yo me he vuelto no protestante, sí, pero ¿me entienden? No escribieron la Biblia. Lutero no escribió la Biblia, hermano. Calvino no escribió la Biblia. Zwingli no escribió la Biblia. Knox no escribió la Biblia. ¿Sabes qué gritaban ellos cuando hicieron la Reforma? No era sola escritura, que viene derivado obviamente. Ellos gritaban ad fontes. ¿Sabes qué quiere decir eso? Vuelve a las fuentes, a los originales, a los idiomas, a la escritura. ¿Cómo fue escrita? ¿Qué está ahí escrito? No lo que la Iglesia Católica Romana Papista me quiere decir, pero hermanos, tampoco lo que Agustín quiere decir, tampoco lo que nadie así quiere decir. Ve al texto, ve al caramba texto, deja que la Biblia hable. No estamos muchas veces así de, no, es que yo abro la escritura y la escritura me habla. Entonces, ¿para qué la corriges?
¿Por qué no dejas que el texto diga lo que dice? ¿Por qué tratamos de maquillar? Mira, había un teólogo que se llamaba Michael Heiser que él decía: no necesito que me defiendas de la Biblia, necesito que me la leas, que me la des. Necesito la Biblia, no defensa de ella. Hermano, esta iglesia no necesita que nadie nos defienda de la Biblia. Necesitamos abrirla, exponerla, leerla, decir lo que el texto dice. Y lo que el texto dice es esto: que abominación son al Señor las prácticas de las naciones y aquellos que las practican. Tengamos cuidado, hermanos. El mundo no es tan simple como nos lo han pintado. Y tampoco es que te esté diciendo aquí que ahora tienes que ver demonios en todas partes, como que la Coca-Cola es demoníaca y satán. No, nada de eso, hermano. Es más, dame una Coca-Cola que me encanta, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Pero caramba, hermanos, tanto buscamos ser llenos del Espíritu, seámoslo para lo que tenemos que ser. Seamos despiertos, estemos despiertos. La prédica pasada fue: no hay tiempo, ¿verdad? Ya no hay mucho tiempo, hermano. No sé cuándo volverá, pero yo sé que volverá y las cosas no pintan bien. No hay tiempo. Y hoy, hermano, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Hasta dónde el Señor nos permite ir. Hasta dónde podemos caminar. Hasta dónde y por dónde, sobre todo, tenemos que ir, hermano. Y hay que sacarnos de la cabeza esto. Los pueblos antiguos sí creían en deidades. Y parece ser que algo les funcionó. Ahora sí, no hay Dios como el Dios de Israel. No hay Dios como el Dios de Jesucristo. No hay Dios como Yahvé. Sí, es la traducción literal del nombre de Jehová, hermano. No hay Dios como aquel que murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro. No hay Dios como Él. Y mira, te voy a decir algo, otra curiosidad también. Hermano, ¿sabes que hay un versículo en la Biblia que te dice que no hay Dios como nuestro Dios? Decir que esos son simplemente, o sea, que los falsos dioses son simplemente imaginación de los pueblos, es un insulto hacia el Dios verdadero. Porque tú estarías diciendo entonces: Dios es más grande que nada. Bueno, hasta mi gato es más grande que nada, hermano. Todo es más grande que nada. Hermano, no eran simplemente cosas falsas, eran seres de verdad. Por eso es que sus prácticas importaban, porque estaban direccionadas a alguien, a algo, a un ser. Estaban realmente direccionadas a algo, hermano. Por eso es que el Señor dice: me son abominación. Porque la gloria es de Dios, de nuestro Dios, y que dice: y no la comparto con nadie. Y no la comparto con nadie. Entonces llegamos así, hermanos, al último punto de hoy también. Pero en primer lugar me gustaría leerles antes un versículo que está en Isaías capítulo 8, versículo 19, hermanos. Dice: y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará a los muertos por los vivos? Pero fíjense, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Esto nos va a llevar entonces al último punto, que es: no somos como las naciones. Y vamos a leer versículos 13 y 14 de Deuteronomio 18, y ya vamos a ir acabando, hermanos. Deuteronomio 18, versículos 13 y 14 nuevamente. Dice: perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. ¿Has visto? Hay un gran contraste entre el pueblo del Señor y las naciones. Porque el Señor no duda. Sí, las naciones van a seguir consultando a los suyos. Van a ir consultando a chamanes, a hechiceros, a magos, a profetas, a apóstoles ungidos, a pastores que son lobos. Hermano, van a consultar de todas las naciones. Incluso dentro de la propia iglesia tenemos gente que los quiere ir a consultar.
¿Qué más da? Hermano, en Portugal lo más típico que vas a escuchar es que alguien te diga, voy a ir a la bruja. O sea, una bruja. O sea, no sé si en España es así de típico, pero ¿tú sabes qué significa eso en Portugal? Es como ir a un curandero. Es como ir a un médico casi. Es como decir, no es que me va mal la vida, entonces yo tengo que ir a la bruja, ¿sí? Tengo que ir como a curarme, a que me limpien del mal de ojo. Hermano, las naciones hoy en día son extremadamente espirituales, aunque no hablen de ello, aunque no hablen en Dios y en deidades y cosas así, son extremadamente espirituales, hermano. Su vida se rige por temas espirituales. Hermano, hay gente que no puede ni cruzar la calle por el pas de peatones, el paso de cebra, sin pisar el blanco, porque si pisa el negro ya va a venir algo malo durante ese día. Sí, hermano, hay supersticiones para todo, para todos los gustos. Y entonces aquí el Señor nos dice, el contraste debe estar bien marcado. No sois como las naciones, sois mi pueblo. Seréis perfectos delante de mí, intachables delante de mí, porque a vosotros no se os ha permitido practicar esto. No se os ha permitido consultar a chamanes, ni a videntes, ni nada de eso, sino que dice, consultad al Señor. Depended del Señor. Escuchad al Espíritu de Dios hablando por medio de su palabra, escuchar al pueblo del Señor, porque como decíamos la última semana, el Señor no dejó sin profetas a su pueblo. Y me refiero a gente que hable conforme a la palabra de Dios. El Señor no nos ha dejado huérfanos, ¿sí? Nos ha dado su Espíritu para tener discernimiento sobre lo que está en su palabra. Así que vayamos a su palabra, dependamos de su Espíritu y dejemos de perder el tiempo, hermanos. No somos como las naciones. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de luz y por lo tanto no andamos en tinieblas. Y por último me gustaría leerlos para terminar. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 17. 2 de Corintios capítulo 6, 14 y 17, al 17. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que sí, hermanos, tengamos un contraste claro entre las prácticas y lo que son las naciones, y lo que son pueblo del Señor. Lo que el Señor aprueba. ¿Sí? Y los que caminan conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Pidamos también, hermanos, que el Espíritu nos dé discernimiento para que podamos realmente estar despiertos en estos temas. Amén.